Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy hablaré de un tema muy importante y pronde- pondré las primeras premisas. Primera premisa, nuestra legislación tiene autoridades civiles, tiene autoridades militares. Esto es así como fuero federal, fuero común, igual. Fuero civil, fuero militar. Segunda, nos oponemos a que la estrategia de seguridad nacional continúe como se está realizando en estos momentos, no de ahora, sino desde que se implementó con los gobiernos anteriores, propiamente con lo que fue Calderón, se vio que la estrategia de combate frontal a los grupos delincuenciales no rindió los frutos que tendría que rendir y por el contrario hubo más muertes y el crimen organizado avanzó hasta llegar a nuestros días y diversificar sus acciones operativas. 3. Tenemos afortunadamente nuestro país pertenece al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y tenemos desafortunadamente ya recomendaciones y sentencias por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los cuales de los 15 casos que ha atendido la Corte Interamericana, 5 han tenido que ver por el abuso de Fuerzas Armadas, llámese policías civiles o llámese militares. El cuarto elemento es que el adiestramiento que reciben las policías civiles y el adiestramiento que reciben las fuerzas militares es muy distinto. Por un lado, las fuerzas civiles tienden a cuidar y a prevenir el delito y en todo caso a coadyuvar a la defensa de la protección de los derechos humanos, en tanto que el militar tiene el adiestramiento propiamente para la defensa y el combate frontal en caso de que nuestro país se vea amenazado por fuerzas extranjeras. Su finalidad es la defensa nacional de México. Entonces, partiendo de estas directrices, hablaré concretamente de un caso en específico que abarca varios de estos aspectos. El caso tiene el rubro caso mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco contra México. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y gastos es el rubro de su sentencia del 28 de noviembre del 2018, serie C, número 371. Esta sentencia está en proceso de cumplimiento. Todavía no se ha dado cabal cumplimiento, puesto que todavía no hay una reparación o indemnización que satisfaga a las necesidades de estas mujeres que sufrieron violación como una especie de tortura por parte de Fuerzas Armadas. El contexto. El contexto se sitúa en Atenco, en nuestro país. En esta localidad se situaba o se sitúa un grupo delincuencial. Este grupo delincuencial es perfectamente ya detectado por las fuerzas militares del país, de tal suerte que a través de investigaciones, algunos combates, alguna serie de procedimientos que llevan a cabo, el ejército logra ingresar a esta comunidad y logra que los líderes o este grupo delincuencial se esparza y ya no tenga como centro de operatividad esta localidad de Atenco. Entonces, una vez que el ejército logra ya tener el control de esta localidad, lo que hace es buscar indicios del paradero de los líderes o de los integrantes de este grupo delincuencial, obviamente para desintegrar este grupo, para obtener respuestas. Pues en aras de esa búsqueda, como nadie de las personas de la localidad daba información, pues se les hizo muy sencillo. Ojo, no quiero lastimar susceptibilidades, pero tal pareciera que se les hizo
sencillo buscar u obtener información a través de la tortura. Como no lograban nada, prácticamente los hombres que estaban en esas localidades eran ancianos y eran niños, porque los hombres en edad productiva habían sido muertos o habían sido inclusive integrados a estos grupos delincuenciales. Recordemos que cuando en una localidad no hay forma de subsistir, tienes dos opciones: trabajar, buscar una esperanza, sobrevivir con lo que tienes, o si llega un grupo delincuencial, irte con ellos. Así son en estas localidades. Entonces, su grupo vulnerable fueron las mujeres. Su grupo vulnerable fue atacar, violar a las mujeres delante de sus hijos. ¿Para qué? Para obtener información de los integrantes o líderes de estos grupos delincuenciales. ¿Y quiénes fueron? Sí, fueron los militares. Y digo, se sigue en proceso de cumplimiento de esta sentencia emitida por la Corte Interamericana. Con esto les quiero decir que cuando el poder que tiene cualquier individuo no tiene un límite, lo que hace es precisamente lo que quería combatir: la violación a los derechos humanos, la protección de la ciudadanía. En este caso, por eso nos oponemos a que las fuerzas civiles tengan facultades y adiestramiento de fuerzas militares, o que quieran hacer una situación híbrida, que las fuerzas militares con adiestramiento, capacitación y preparación psicológica como militares, lo que hagan sean funciones civiles. Porque la ley es muy clara. Tú tienes tus tribunales como persona civil, como servidor público, inclusive hay autoridades administrativas, procedimientos administrativos, pero como militar tienes otro tipo de leyes, otro tipo de sanciones. No puedes mezclar las dos sanciones. No puedes mezclar tribunales, no puedes mezclar justicia. Caso concreto también, el caso de los 43 desaparecidos, donde hay intervención del gobierno, fuerzas militares, grupos armados y fuerzas policíacas. Ahí es en donde vemos más claramente que cuando el poder se corrompe, llámese militares, llámese policía, quienes estamos a la merced de estos poderes fácticos somos los ciudadanos de a pie, los que inclusive quizás no lleguemos ni siquiera a emitir una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Inclusive no lleguemos a solicitar un amparo, porque antes ya fuimos exterminados. Porque se analiza la intervención de los grupos delincuenciales precisamente en los contextos de militares, fuerzas armadas y lo que son los grupos delincuenciales. Cuando estos dos coexisten, es una, por decirlo así de manera coloquial, es como una olla de presión que bota lo malo, no lo bueno del ser humano. Por eso es que decimos no. La política que no funcionó con Calderón tampoco va a funcionar con el presidente actual, porque los que hoy están en el poder anteriormente señalaron, criticaron la política que estaba llevando el gobierno anterior. Y entonces, ¿por qué ahora quieren llevar esa misma política de manera incoherente? De manera incoherente porque por un lado dicen abrazos, no balazos, pero por el otro lado quieren meter o ingresar fuerzas armadas a lo que es la policía civil. No podemos porque como yo les decía, aquí quienes salimos perdiendo somos los ciudadanos de a pie. Y por desgracia, como lo vimos
en el caso que ahorita todavía está en sentencia de lo que es el caso de Daniel, las autoridades siembran cierto tipo de pruebas. Y entonces, tú como ciudadano, ¿cómo te defiendes ante las arbitrariedades? ¿Cómo te defiendes a falta de un debido proceso? ¿Cómo te defiendes de tus enemigos? ¿Cómo te defiendes? ¿Por qué? Porque los que en la mayoría de los casos están en las prisiones no son quienes fueron o son culpables, sino los que no tuvieron para una defensa adecuada, los que no tienen para pagar a un abogado, las personas que inclusive no tienen el idioma para poder defenderse. En nuestras cárceles mexicanas están inclusive gente de grupos originarios y que no han sido atendidos, no tan solo porque no sean culpables, sino porque no hay la defensa en sus lenguas nativas o en sus lenguas originarias. Entonces, por eso es que levantamos la voz, porque quienes estamos a merced de todo esto somos los ciudadanos que no tenemos nada que ver con estas situaciones que se dan en nuestro país y que somos presos de las políticas económicas públicas de salud que imperan en el país y que no es característico de este gobierno, es característico de los gobiernos anteriores. Y entonces, ¿por qué en lugar de endurecer las medidas, de imponer 40, 50 años a cierto tipo de delitos, de decir vamos a mandar a las calles a las Fuerzas Armadas, ¿por qué no combaten de manera frontal al origen de todos estos problemas? Al origen de falta de oportunidades laborales. Ser profesionista hoy en día, tener estudios no te garantiza que tengas trabajo. Tener un seguro social o un ISSSTE no te garantiza que te van a atender de manera adecuada. Porque muchos de los que acudieron al IMSS y al ISSSTE para atenderse ya jamás salieron. La idea es no esparcir una ideología de tú contra él, de él contra ella. No se trata de hombre contra mujer, no se trata de pobre contra rico, no se trata de los que piensan A y los que piensan B. Se trata de dialogar, se trata de atender los problemas que se están dando en este contexto. La falta de cultura para preservar y realizar políticas que sean amigables o que sean sustentables con el medio ambiente. De eso se trata. Se trata de que nuestras niñas tengan la preparación y el cuidado necesario para no ser víctimas de trata de blancas. Se trata de combatir, pero los problemas de origen, no el problema resultado de todos los problemas anteriores. Si ustedes se dan cuenta, inclusive las narcoseries ahora exaltan o justifican el por qué fulanito o perenganito se vio inmiscuido en tal grupo delincuencial. Vaya, porque no le quedaba dinero. Y es que esa es la realidad, ese es el punto que hay que atender. ¿Qué está pasando para que haya avanzado hasta hoy el crimen organizado, para que haya diversificado sus actividades, para que tengamos más casos de violación a los derechos humanos, para que tengamos más desaparecidos, para que los colectivos levanten cada día la voz? ¿Qué ha pasado para llegar a esto? Con la implementación de la militarización no vamos a lograr combatir esto.
Por eso levantamos la voz.